Bien. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, martes 22 de junio del año 2021. Es la sesión número 9 del curso de Sistemas de Control 2. El día de hoy ya acabamos con todo esto de compensadores, ¿eh? Ya a partir de la próxima sesión comenzamos con lo que es estrategias de control en el dominio del tiempo. Ahí vamos a trabajar con espacio-estados, qué estrategias existen en este caso para poder lograr un objetivo deseado respecto de un sistema, pero aplicando herramientas en el dominio del tiempo. Hasta la sesión pasada habíamos terminado con lo relativo a compensadores de adelanto, pero visto desde el punto de vista de la respuesta en frecuencia. Entonces, vimos que el procedimiento es bien sencillo y es bastante lógico, ¿no? A pesar de que en algún momento les mostré un procedimiento, ¿no? Un protocolo de cómo realizar el diseño de ese tipo de compensadores, pero la verdad que los pasos son bastante lógicos al momento de encontrar o diseñar el compensador que tú deseas. Entonces recuerda, el primer paso que tienes que dar es encontrar el valor de ganancia que permite dar satisfacción a la condición solicitada respecto del error en estado estable. Ahora que veamos compensadores en atraso, vamos a ver que ese primer paso es exactamente el mismo. Lo que sucede es que en la situación del compensador en atraso, se da otra situación dentro de lo que es el análisis del sistema. En el caso particular de los compensadores en adelanto, tú decidías por un compensador en adelanto cuando encontrabas de que las condiciones del margen de fase no eran lo suficientes a lo solicitado por el problema. Entonces, si te solicitaban un margen de fase de 40 grados, por decir algo, y tenías un margen de fase de 28, entonces alguien tenía que agregarle esos 12 grados faltantes. Y ese era justamente el compensador en adelanto. Incluso en la sesión pasada, cuando hicimos los problemas, yo les había hablado acerca de ese factor de compensación, que es el valor angular que se le agrega al valor de phi sub m, cuando tú quieres, en este caso, calcularlo. O sea, phi sub m debería ser simplemente el margen de fase deseado menos el margen de fase actual o real. Eso debería ser sencillamente. Pero no, pues lo que pasa es que como el polo y el cero están tan cercanos, se le agrega un factor de compensación, que es un valor angular que está entre 5 y 12 grados. Entonces yo lo que recuerdo es que la semana pasada, cuando resolvimos algunos ejercicios, esto fue el día sábado, ¿no? Porque tuvimos que recuperar el día sábado la clase, por ejemplo, habían solicitudes respecto de un margen de fase, que por ejemplo era 45 grados, ¿no? 45 grados. Entonces, dándole ese factor de compensación angular, encontrábamos de que la respuesta, o sea, el compensador final, no alcanzaba exactamente los 45 grados, ¿no? Sino de repente era 43, 44, o qué sé yo, pero un valor cercano. Entonces, lo que yo les dije es, habría que verificar si es que de repente con un agregado, porque al final es así, ¿no? En lugar del factor de compensación haberlo utilizado con 5 grados, si hubieras usado 10, hubiera sido mucho mejor. Y de repente hubiera alcanzado hasta, digamos, haber superado el margen de fase mínimo, el solicitado. Y eso, bueno, no pedí que lo hicieran como tarea, pero de todas maneras lo voy a considerar. Hay dos trabajos que he recibido, ya, que los tengo en este caso conmigo. No los he pedido, pero los voy a tomar en cuenta, ya, para el examen final, que son dos trabajos, uno presentado por Gabriel Arias y el otro por Samir Cabrera. Entonces ahí los tengo conmigo, que inclusive los voy a colgar ya en el aula virtual para que ustedes puedan tener acceso a ellos y certificar justamente lo que les había mencionado en la sesión pasada. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a entrar a lo que son los compensadores en atraso. Entonces, para esto les pido, por favor, permítanme compartir pantalla con ustedes.
No sé si, bueno, antes de nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, alguna consulta respecto de lo visto hasta ahora. Cualquier cosa que sea. Listo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo que se refiere al compensador en atraso, pero visto desde el punto de vista de la respuesta en frecuencia. Entonces, todo comienza acá, ¿no? Todo comienza acá con el compensador. Por la misma razón anterior, eh, la forma que tiene la función de transferencia se va a cambiar a esta manera, ¿no? A esta forma que está acá. Ya explicamos por qué. Porque del momento que tú, por ejemplo, quieres encontrar o aplicar, porque estás probando que, o estás solicitando, perdón, que para una entrada en rampa tienes un error determinado y tú tienes que utilizar el caso V, ¿no? El caso V. Entonces tú sabes que tienes esto, ¿no? Entonces, acá tienes el compensador y acá tienes tu planta. Perdón. Entonces acá tienes un K por S tau más 1 y acá un alfa tau S más 1 y acá tienes tu planta. Entonces tú sabes de que el caso V vendría a ser el límite cuando S tiende a 0 del producto de estos dos, que sería el G sub C por el G sub P de S. Y esto por S. Entonces, cuando yo ubico o expreso o represento al 0 y al polo de esta manera, te das cuenta de que cuando S tiende a 0, todo este término que está acá tiende a ser 1. Entonces, el único elemento que afectaría a este coeficiente estático de velocidad sería la ganancia. Por eso es que lo que se hizo fue, la ganancia colócala acá, ¿no? Entonces ahora lo que vas a tener es un K por GP, que le vas a llamar GP'. Pero realmente podías haberlo trabajado completo, ¿no? Claro, sino que pasa de que lo que quise más o menos es tratar de ordenar para poder separar lo que era el efecto del polo y el cero con lo que era el efecto de la ganancia con la planta que se te brinda en este caso. Y de esa manera, el poder efectuar, digamos, la expresión del coeficiente de estático de error que corresponda, ¿no? Sea para entrar en escalón, para entrar en rampa, para entrar en cuadrático. Como ya le dije en ese momento, los que normalmente se usan o el caso P o el caso V, ¿no? La entrada en cuadrática es una entrada o perturbación que es muy rara, entonces por eso es que no se le aplica, ¿no? Bien, ahora nota de que en el denominador ese factor que antes usábamos que era alfa, ahora se le llama beta. Es simplemente para diferenciar un compensador del otro, pero si tú quieres sigue llamándole alfa, ¿no? Eso no es ningún problema. Si esto tú le llamas alfa, sabrás de que si alfa es menor que 1, el compensador es en adelanto, y si alfa fuese mayor que 1, es en atraso, que es lo que vamos a ver hoy día. Pero simplemente para diferenciar uno de otro, vamos a llamarle este beta, ¿no? Simplemente por eso. Entonces, del momento que tienes esta manera de representación del compensador, entonces ahora acá va a ser K sub C por beta. En el caso anterior era K sub C por alfa. Es lo mismo, pues, claro, esa es la idea. La idea que entiendas y comprendas que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Simplemente es la forma que le das y el término que utilizas para diferenciar uno del otro, ¿no? En este caso, beta, ¿no? Beta mayor que 1, estamos hablando del compensador en atraso. Simplemente. La idea es la misma, ¿ya? La idea es la misma, solamente que ahora la respuesta en frecuencia de este compensador va a cambiar, porque la posición de los elementos va a cambiar, ¿no es cierto? Si tú te acuerdas, ¿no? Si tú te acuerdas,
por ejemplo, desde el punto de vista de la frecuencia, digamos que este es la magnitud del GP, no, estamos hablando del G sub C, del G sub C prima, ¿ya? Del G sub C prima. ¿Alguien me podría decir quién está más cerca del eje vertical? ¿El cero o el polo? Porque acá tienes un elemento y acá tienes el otro, por ejemplo. Pero ¿quién es el que está más cerca del eje vertical? ¿El cero o el polo? ¿Quién es este? ¿El cero o el polo? Polo. ¿Cómo? El polo. Claro, para lo que es atraso, es el polo, ¿no es cierto? El polo. Y acá sería el cero. Para el caso anterior que vimos, que era el caso de adelanto, aquí estaba el cero y acá estaba el polo, ¿no es cierto? Recuerden que les había mencionado de que hay una forma de visualizar, ¿no?, lo que es el plano complejo con los diagramas de Bode. Si acá tú te acercas de izquierda a derecha, es como que acá te acercaras de derecha a izquierda, ¿no? En este caso. Y ahí yo puedo distinguir uno otro. Entonces, de todas maneras va a cambiar la posición de uno respecto del otro. Entonces, al final, perdón, lo que vas a tener es esta respuesta en frecuencia. Entonces, esta es la debida polo, al polo, y esta es la debida al cero, ¿correcto? Estamos en atraso, entonces el polo es como si estuviese más cerca, ¿no?, del eje imaginario, si lo ves desde ese punto de vista, ¿no? Si lo ves desde ese punto de vista. Entonces, la respuesta de frecuencia ahora es esta. Nota de que la contribución en fase ahora va a ser negativa, ¿no?, para una determinada omega m. Entonces, no me va a convenir, porque se sobreentiende de que al momento de yo querer utilizar un compensador de este tipo, las condiciones son diferentes, ¿ya?, en cuanto a lo que es si debo agregarle o darle, en este caso, fase negativa. Entonces, vamos a tratar de observar lo que sucede al momento de utilizar un compensador para tratar un poco de explicarme al respecto de esto, ¿no? Porque según lo que yo veo en este diagrama, ¿ya? Este diagrama, aparentemente él me está queriendo decir de que hay una determinada frecuencia con el cual yo voy a contribuir con fase negativa, ¿no? Con fase negativa. Pero fase negativa. Claro, eso va a depender de la condición, ¿ve, profe? Porque, digamos, tiene usted un sistema que tiene un margen de fase negativo. Entonces, no podría utilizar usted esta condición. ¿Por qué? Porque la gráfica te dice de que él va a contribuir con fase negativa, ¿no? Claro, entonces yo lo que estaría pensando es de que si yo tuviese un sistema con margen de fase negativa y le agrego fase negativa, lo hago más inestable, ¿no? Claro, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿ya? Pero la realidad es de que el diseño de los sistemas inestables se hacen justamente con estos compensadores, con los compensadores en atraso. Pero ¿cómo va a ser, profe? ¿Y lo de la fase negativa que le va a contribuir? Ya mira, en el procedimiento, ya que voy a ver contigo, te voy a hacer notar de que realmente este punto que está acá no es el camino para la aplicación de ese compensador, sino el camino está a una frecuencia mucho más alta, ya, mucho más alta de lo que es la ubicación del cero. Entonces, el cero es mi referencia para ese caso. Y lo que voy a hacer es que esa frecuencia de cruce que antes yo tenía en el caso del compensador en adelanto entre el polo y el cero, le había llamado ese omega m, ahora esa frecuencia de cruce la vas a tener más hacia la derecha, ¿ya? Más hacia la derecha respecto de la ubicación de el cero, ¿ya? Respecto a la ubicación del cero. En este caso vendría a ser una cantidad de frecuencia menor a esta frecuencia que tienes justamente en la ubicación del cero. Pero déjame explicarte el procedimiento y ahí regreso en este caso con el diagrama, con esta respuesta en frecuencia, para justamente hacerte notar la condición del diseño, ¿ya?
Entonces, hay algunas situaciones que se pueden presentar en esta aplicación de los compensadores. Esta es la idea, ¿no? Si lo ves desde el punto de vista del plano complejo, el polo está más cerca del eje imaginario que el cero. Pero este sistema, esto vendría a ser la planta, ¿ya? Estos elementos vendrían a ser los elementos de la planta. Es decir, estamos hablando de una planta de orden tercero, tipo cero. Es decir, una planta de orden tercero que no tiene polos en el origen. Nota de que el compensador va a tener en este caso una ubicación entre los polos del sistema y el eje imaginario. Nota eso. Nota ese detalle. En otras palabras, numéricamente van a ser más pequeños, ¿no? La ubicación de este polo con respecto a este cero. Van a ser menores que los que dan, por ejemplo, la proyección en el eje real de los polos complejos conjugados y el mismo polo real. Entonces, aquí es donde se ubica. Ahí se ubica justamente un compensador en atraso, en una posición como esta, hacia la derecha. Si lo ves desde el punto de vista del plano complejo, más cerca al eje imaginario. Mira, acá tienes otro caso. Este es un sistema de orden 2, también tipo 0, donde estos vendrían a ser los polos del sistema, de la planta, y el polo y el cero del compensador está ubicado entre estos polos y el eje imaginario. La misma idea. ¿Ya? La misma idea. En otras palabras, numéricamente la ubicación del polo y el cero va a ser menores a los que da la proyección de este par de polos complejos conjugados en el eje real, ¿no? En el eje real. Y acá tienes un sistema tipo 3, bueno, sí, no es tipo 3 que estoy hablando, de tercer orden tipo 1, ¿ya? De tercer orden tipo 1, donde, bueno, estos polos no pueden ir más a la derecha, porque si fueran más a la derecha estamos hablando de un sistema inestable. Tendrían que estar entonces entre el par de polos complejos conjugados, ¿no? Y el eje imaginario, porque hay un polo en el origen. ¿Ya? Hay un polo en el origen del sistema. Entonces, siempre este compensador va a estar ubicado por acá. ¿Ya? Esa es la idea de la ubicación de ese compensador. Entonces, al momento de yo querer decidir, ¿ya? De yo querer decidir la ubicación de este polo y cero, yo voy a tener justamente que hacer notar de que estos elementos tienen que tener un valor numérico, hablo lo relativo a la ubicación del polo y del cero, respecto al eje real de la proyección, menores a los que ellos tienen. ¿Ya? Menores a los que ellos tienen. Así como en el caso anterior, aquí hay un procedimiento, ¿ya? Un protocolo, pero que tampoco lo voy a observar, ¿ya? Porque él también tiene una condición más o menos lógica. Es un poco más, no es tan sencillo como el caso del compensador en adelanto, pero sí tiene cierta lógica al momento de la ubicación, ¿ya? En cuanto a lo que es el procedimiento propiamente. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a aplicar un ejemplo primero que me permita el poder hacerte notar el procedimiento respecto de este compensador. Entonces, cuando termine este primer ejemplo, ahí ya voy a entender justamente lo que significa estas condiciones y cómo es que me sirve esta respuesta en frecuencia al momento del diseño del compensador en atraso. ¿Ya? Entonces ahí ya va a estar más clara la idea. ¿Por qué es que menciono de que la frecuencia de cruce va a estar más hacia la derecha, ¿no? Que lo que sería la posible ubicación, en este caso de este polo y cero. ¿Ya? A ver. Ya, vamos a comenzar con este ejercicio. Ya, este ejercicio es el que me va a ayudar a introducir el concepto de este compensador. Ah, espérate. ¿Este o el otro? Ya estoy viendo. Creo que está bien. A ver, vamos con este. Esta vendría a ser la planta. Ya es un sistema de segundo orden tipo 0, en el cual me piden o solicitan que el sistema debería cumplir con un margen de fase de por lo menos 40 grados y un error en estado estable de 0.05
para una entrada en rampa. ¿Ya? Para una entrada en rampa. Un primer problema que vas a tener aquí, un primer inconveniente que vas a tener acá, es de que al ser una planta tipo 0, ojo, es una planta tipo 0, y tú estar probando con una rampa, el sistema es inestable. Es decir, el error en estado estable tendería a infinito y no a 0.05, que es lo que tú quieres. ¿Y usted cómo deduce eso? Claro, pues, acuérdate, aquí tendrías que hablar el caso V, que es el límite, cuando S tiende a 0. Entonces recuerda que la ganancia del compensador va a estar acá involucrada en lo que es la planta, a la que ibas a llamarle el GP', sería de 60K entre S más 2 y S más 3. Pero recuerda que acá falta el S, ¿no? Es el límite cuando S tiende a 0 de S por el GP' en este caso. Entonces, si tú reemplazas S igual a 0, esto te va a dar 0. Y recuerda que el error en estado estable y el coeficiente estático de error de velocidad son recíprocos. No son recíprocos. En otras palabras, el error en estado estable tiende al infinito. ¿Qué es lo que tú no quieres? Pues tú lo que quieres es que tenga un valor. Entonces no se puede. Claro, no se podría. ¿Ya? No se podría dar satisfacción a este requerimiento a no ser que, ¿ya? A no ser que el compensador que tú utilices, que va a tener esta forma, ¿no? El K por el tau S más 1, acá sería el beta, tau S más 1, a no ser que este compensador agregue un polo en el origen. Si el compensador agregase un polo en el origen, entonces de esa manera podría buscar qué satisfacer este requisito. De otra manera no se podría. ¿Ya? De otra manera no se podría. Claro, pero ten en cuenta, ¿ya? Ten en cuenta lo siguiente, ¿ya? Ten en cuenta lo siguiente, que cuando tú representas este gráfico solamente te habla acerca de el 0 y el polo. Nada más. Él no sabe acerca de que tú le agregues polos en el origen o no. Él no sabe acerca de eso. Él solamente se involucra en una condición de compensación de fase con esos dos elementos. No entiendo qué me quiere decir. Lo que te quiero decir es lo siguiente, de que al momento de yo querer, digamos, agregarle este polo en el origen para que tú puedas satisfacer esta condición de error en estado estable, necesariamente tendrías que hacer algo como esto. Entonces, al momento de tu compensador, él tiene que ser el mismo de siempre, ¿ya? El mismo de siempre, el polo del 0, nada más. Y tu planta, ¿ya? Y tu planta, a la que antes solamente, digamos, involucrabas la ganancia que iba acá, las pasabas para acá le llamas acá. Entonces, ahora este polo en el origen que le estás agregando, también lo agregas en la planta. Es decir, ahora tu GP' va a tener ese polo en el origen que le has agregado al sistema para poder lograr satisfacer esta condición de error en estado estable. Es decir, todo elemento que tú agregues en el sistema, ¿ok? Y la ganancia del compensador, esa ganancia que había acá, que está acá, que después tú la pasaste para aquí, tiene que ir con el compensador y solamente dejar, en el caso del GC', el 0 y el polo. Nada más, el 0 y el polo. Si por alguna razón, ¿ya? Por alguna razón, que nunca te voy a poner un ejemplo de ese tipo porque no sería un ejemplo real, ¿no? Deba satisfacer un error en estado estable para una entrada en cuadrática, entonces estamos hablando del caso A, entonces tendría que ser un S cuadrado,
¿correcto? Entonces, es ese cuadrado que estaría en este caso involucrado en este compensador para tú analizar el margen de fase que tienes y la compensación angular que vas a requerir respecto a este polo y cero, ¿ok? Entonces, tendrías que de todas maneras involucrarlo en la planta. Ya, entonces esa es la idea. En la planta vas a involucrar siempre la ganancia, como lo hicimos en la sesión anterior, y cualquier otro elemento que tú por A o B motivo agregases. Si es un polo en el origen, dos polos en el origen, no lo sé. Tendrías que agregarlo en este análisis del GP', el que te va a servir para verificar cuál es el margen de fase que tendría el sistema antes, ¿no es cierto?, de lograr la compensación en fase que se necesita. ¿Ya? Ese es un poco el sentido. Entonces, por eso de que el GP' va a tener el K y el polo en el origen. Entonces, solamente así, con este polo en el origen agregado, puedes pensar en buscar qué satisfacer a esta condición, ¿no? Es decir, error en estado estable, 5% para una entrada en rampa. Porque tenía que ser tipo 1 necesariamente, ¿no? La planta tiene que ser tipo 1. Y si la planta no es tipo 1, bueno, esa condición del polo en el origen la pone el compensador. Entonces ahora sí, ¿no? Ahora sí el caso V es el límite cuando S tiende a 0 de S, y todo esto que está acá lo reemplazas simplemente por el GP', ¿no? GP' de S. Que al tú reemplazas, ahora sí, ¿no? Ya encuentro un valor de ganancia que satisface esa condición. Entonces, en ese momento, tu GP' de S sería igual a 60 por 2, el K, entre S más 2 por S más 3. No, falta. ¿No? Ah, sí, claro. Y el polo en el origen. Entonces, con este señor que está acá, es que tú vas a buscar que averiguar cuál es el margen de fase que él tiene. Y si es que este margen de fase satisface este requerimiento. ¿Ya? No sé si hasta ahí me han entendido la idea. Entonces, aquí en el GC' es solo cero y polo, nada más. Solo cero y polo. Porque es la compensación angular que voy a tratar de corregir. ¿De acuerdo? Pero cualquier cosa extra que tú le agregases, como es el caso de este polo en el origen, lo tienes que llevar hacia lo que es la planta, al que vas a denominar después el GP', y que te va a servir justamente para poder verificar o confirmar el margen de fase que tiene el sistema. Decía, ¿alguien tiene alguna observación, alguna pregunta? Bien, vamos a pasar asistencia de nadie, ¿ya? Antes que se me cierre el muro. Bien, vamos a pasar asistencia a la sesión del día de hoy, 22 de junio. A ver, por favor, me dicen presente. Acosta. Presente, profesor. ¿Qué tal? Alcántara. Arias. Presente, ingeniero. ¿Qué tal? Báñez. Barrera. Presente, profesor. ¿Qué tal? Cabrera. Presente, ingeniero. ¿Qué tal? Cachicatari. Camacho. Presente, profesor Camacho. Camacho, listo. Campos. De la Cruz. Díaz. Flores. Díaz, presente. Díaz, listo. Flores. Presente, profesor. ¿Flores? Sí, profesor, Flores presente. Ya. González. Presente, ingeniero. ¿Qué tal? Güere. Guapaya. Presente, ingeniero. Guapaya. Listo. Huarcaya. Presente, ingeniero. ¿Qué tal? Guayguamesa. Presente, ingeniero. ¿Qué tal? Jaramillo. Presente, ingeniero. Juárez. Yaja. Presente, profesor. ¿Qué tal? Melgarejo. Presente, ingeniero. Naivares. Presente, ingeniero. Paitán. Rivera.
Presente, ingeniero. Rivera. Rodríguez. Presente, ingeniero. Rodríguez. Rojas. Presente, ingeniero. Sacaco. Salazar. Presente, ingeniero. Sacaco, presente. Listo. Salazar. Presente, ingeniero. Listo. Toledo. Presente, ingeniero. Ventura. Villafuerte. Villanueva. Presente, ingeniero. Villafuerte, presente. Ingeniero, Villanueva y Villafuerte. Listo. Ingeniero, buenas. Luis Juárez presente. Estaba conectando el micro, disculpe. A ver, un segundo. Déjame que llegue. Entonces no está Ventura. No está Paitán. Juárez me dice, ¿no? Luis Juárez. Ya está. Ah, Güere, perdón. Entonces, ¿dónde está Juárez? Ya se me perdió. Juárez, acá está. No está Juárez. No es... Ah, Güere, listo. No está De la Cruz. No está Campos. No está Cachicatari. Presente, Cachicatari, profesor. Cachicatari presente, listo. No está Báñez. Y no está Alcántara. Muy bien. Solamente como comentario, antes de avanzar, las notas del parcial, la verdad que en promedio están muy bien, ¿no? Están muy bien. Inclusive hay gente que en el examen escrito, digamos, obtuvo la nota completa, ¿no? O sea, 20. Han habido como 4 o 5 muchachos que han sacado nota completa, ¿no? Entre ellos está Arias, está después, ¿quién más? Está Díaz Rojas, otro que también tiene nota completa en el examen escrito. Es Rojas Guamán. Ahí van 3, pero me parece que se me está escapando uno, creo. Díaz Rojas. No, está bien. Está bien. No, hay otros que tienen 18, 19. O sea, el examen escrito ha estado bien sencillo. Noten de que el examen escrito ha sido, la base ha sido la clase, la teoría. O sea, todo lo que he hecho en la clase, en la teoría, ha sido la base del ejemplo. E incluso uno de los problemas está basado en la tarea, ¿no?, que les había dejado. Y que, por cierto, la mayoría, la verdad, la mayoría sí lo hizo, ¿no? Y lo hizo bien. Entonces, la idea fundamentalmente para todos nosotros, hablo de todos los profesores, es básicamente esa, ¿no? De que te dediques a asistir a clases y si no tienes, bueno, la posibilidad por alguna razón de peso o de fuerza, tienes los videos, pues. Entonces, no puedes decir de que tengo la desventaja de no haber asistido a la clase porque si fuese la situación de presencialidad, ahí sí, estoy de acuerdo contigo, pero con esta situación de tener acceso a los videos y verlos en el momento que tú gustes, entonces esa es una ventaja tremenda y que veo de que muchos están aprovechando. Esa es la idea fundamental, ¿no es cierto? Que la gente estudie día a día y que no espere a último momento para poder en este caso ver qué cosa es lo que se ha hecho durante las sesiones y en ese momento recién enterarme y, digamos, ponerme a estudiar. La cosa debe ser clase hecha, clase terminada y clase entendida, ¿no? Y si algo no he entendido, practicar, porque siempre les dejo algunas cosas para que puedan realizar y normalmente en base a eso que les dejo es lo que se basa después los exámenes. Por eso sigan aprovechando esa idea, ¿no? Muy bien, seguimos acá. Muy bien, entonces, ahora el paso siguiente. Ahí está, este es el GP'. Entonces tienes S, que es el polo en el origen, que le has agregado, en este caso, a el compensador, y aquí ya está agregada el valor de ganancia K, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace con esto? Bueno, como tengo que certificar
cuál es el margen de fase. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar para qué valor de frecuencia la magnitud, ¿no?, del GP', sería en este caso, el GP' es igual a 1. ¿Qué es esto? Entonces, al final tienes una ecuación que depende de la frecuencia. Entonces, nota que hasta ahí todo es lo mismo que lo que hemos visto la clase pasada, ¿no? Que depende de la frecuencia. En este caso, mira, una ecuación de orden 6. Y de las 6, normalmente, digo normalmente, porque hoy día les voy a poner un caso en el cual hay más de una solución positiva. ¿Ok? Lo que debería darme siempre es una sola solución positiva. Pero existe la posibilidad de que haya más de una solución positiva. Ah, entonces habrá la posibilidad de 2 compensadores para ese caso. Mira, no necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Y eso vamos a certificarlo justamente ahora. Pero eso vamos a ver en su momento. Vamos primero con el ejemplo que estamos en este instante. Entonces, solamente vas a encontrar una solución positiva, que es 4.5 radianes por segundo. Entonces, con esto, lo que tú vas a hacer es, vas a certificar la fase. Entonces, la fase, ¿no?, la fase, en este caso en lazo abierto, va a depender de solamente estos elementos. Porque solamente tengo polos. Por eso es de que todo es negativo, ¿no? Todo es negativo. Sería entonces menos 90 grados, lo relativo al polo, en el origen, menos el arco tangente, la parte imaginaria entre la parte real, que vendría a ser omega sobre 2, y menos el arco tangente, omega sobre 3, que es justamente esto que está acá. El omega es justamente este valor, 4.5. Entonces, nota la solución que tengo en este momento, ¿no? El margen de fase me dice que es menos 212.31 grados. Un margen de fase negativo. Esto tiene un significado. Y el significado que tiene es que el sistema es inestable. ¿Ok? Que el sistema es inestable. Mira, normalmente justamente este compensador se utiliza para arreglar esos problemas, ¿no? De estos de estas plantas que tienen condición de inestabilidad, digamos, en estado estable, en su funcionamiento, y que lo que se busca es lograr que ellos puedan conseguir un determinado error en estado estable para una señal de prueba determinada. ¿Ok? Para una señal de prueba determinada. Entonces, en el caso de este ejercicio, si yo regreso a esta condición, a esto, si tienes un margen de fase negativo y tú le agregas más fase negativa, ¿no es cierto? Porque esto de acá es más fase negativa, entonces lo va a hacer más inestable. Entonces, esa no es la idea del uso de este compensador. Lo que él va a hacer es otra cosa. ¿Ya? Lo que él va a hacer es otra cosa. Él va a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, tú partes de la siguiente condición. Estamos acá. Tú partes de la siguiente condición. Si el sistema es inestable, ¿ya?, como es este caso, si el sistema es inestable, entonces la fase con la cual va a trabajar tu sistema, ¿ya?, con la cual va a trabajar tu sistema, va a ser la siguiente, ¿eh? Va a ser menos, igual. Igual, ahí, acá. Igual a menos 180 grados más el margen de fase deseado, y esto más el factor de compensación. ¿Ya? Más el factor de compensación. Antes esto le llamabas el phi sub m, ¿te acuerdas? Esa máxima compensación angular, hablo cuando estábamos en adelanto, ¿no? Cuando estabas en adelanto, la máxima compensación angular la encontraba de esta manera, ¿no? Margen de fase deseado menos el margen de fase real más el factor de compensación. Ahora no, ahora para el caso del compensador en atraso, tu punto referencial o tu punto de referencia es menos 180 grados. Es decir, algo como esto, ¿no? A ver, por acá tengo espacio.
Esto es menos 180 grados. Esto es 0 decibelios. Acá tienes magnitud y acá tienes fase. ¿No? Acá tienes fase. Entonces, tú lo que quieres es esto, ¿no? Tener un determinado margen de fase. Eso es lo que tú quisieras. ¿Correcto? En otras palabras, cuando este señor viene por acá y tú bajas, quisieras tener un margen de fase como este. Entonces, el compensador en atraso se basa de esta manera. Dice, menos 180 grados, que es esta posición. A esto súmale el margen de fase que tú quieres, más el margen de fase deseado, y le sumas ese factor de compensación. Por la misma situación que les mencioné en la sesión pasada, ¿ok? Porque ese factor de compensación está entre 5 y 12 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a establecer un convenio entre nosotros. Y el convenio, ¿no es cierto?, que estamos, al que estamos convergiendo todos, es que vamos a usar 5 grados. ¿Ya? 5 grados. Que si faltase algo, ya lo agregas después, pero eso lo haces cuando certificas con un, digamos, graficador o a un software de simulación, si es que realmente ese margen de fase ha sido satisfecho. Ya en caso del examen tú no vas a hacer eso. No tienes la posibilidad de poder certificar eso. El tiempo no te va a dar. Entonces, voy a usar necesariamente 5 grados. Por eso acá dice, ¿no? En el caso de la fase que él debería cumplir debe ser menos 180 grados, más los 40 grados, que es lo que pide el problema. Acá está. Margen de fase, 40 grados. Ok, margen de fase 40 grados. Más 40 grados. Y el factor de compensación, ¿no? El factor que vendría a estar entre 5 y 12 que yo voy a utilizar, y nosotros vamos a utilizar todos, 5 grados. Entonces, él debería cumplir con menos 135 grados. ¿Ya? Él debería cumplir con menos 135 grados. ¿Y qué hago con esto? Bueno, acá está primero la condición, mira. El margen de fase con el sistema es negativo, entonces tienes un sistema inestable. Y acá está certificándose justamente esto que habías encontrado acá, ¿no? Los menos 212.31 grados. Entonces, ahí está certificado, sistema es inestable, porque tus márgenes están justamente fuera de esta región, ¿no? Entonces, la idea es de que siempre los márgenes, sea margen de fase o margen de ganancia, siempre estén en esta región, ¿no? Eso es lo que damos de teoría y lo que también les había explicado en la sesión pasada, que estén ahí. Si los márgenes están en esta zona, hablemos de margen positivo, sea ganancia o fase. Pero si los márgenes están fuera de esta región o de esta zona, estamos hablando de sistemas inestables, como es el caso, ¿no? Está fuera de la zona. Entonces, este es un margen negativo y este es un margen negativo. ¿De acuerdo? Sistema inestable. Entonces, ahí está certificando esa situación. Acá está. Con esto vas a encontrar un valor de frecuencia. ¿Ya? Un valor de frecuencia. Ese valor de frecuencia es el que va a cumplir, ¿ya? El que va a cumplir la condición del margen que tú estás buscando. Entonces, por eso es menos 135 grados. Ahora estoy resolviendo, ¿eh? Estoy resolviendo. ¿Resolviendo qué? Esto P. Esto que está acá. Ahora, esto que está acá, lo vas a resolver con menos 135. ¿Qué es lo que acabas de obtener acá abajo? Esto es lo que él debería cumplir. Menos 135. Entonces, menos 90, menos el arco tangente omega sobre 2, menos el arco tangente omega sobre 3. Eso es lo que vas a resolver. Ahí está, ¿no? Entonces, menos 90, menos arco tangente omega sobre 2, menos arco tangente omega sobre 3. Entonces, acá lo que tienes que recordar, y no creo que sea muy complicado, lo que es la suma de arcos tangentes, ¿no? La suma de arcos tangentes. Entonces, arco tangente de A más arco tangente de B es igual al arco tangente de A más B sobre 1 menos A por B.
Claro, pues eso depende de las condiciones de A y B. Claro, claro, pero para el ejercicio siempre se va a esta condición. ¿Ya? Porque es cierto que acá había un K, ¿no? Que era 0, podía ser 1 o menos 1. Sí, sí, eso es cierto, ¿ya? Para el caso del arco tangente. Pero no, para el caso de nosotros siempre va a tener esta forma, en cuanto a lo que es la suma de los arcos tangentes. Entonces revisen su teoría de trigonometría, ¿no? Lo que es la reducción de los arcos tangentes. Entonces puedes sacar, ¿no?, arco tangente de A más B, es decir, omega medio más omega tercios, entre 1 menos A por B, ¿no? A por B. Esto debe ser 45. Cuando aplicas a todo tangente, tangente con igual de 1, y te va a quedar una ecuación de segundo orden. Entonces, esta ecuación, al resolverse, va a tener una solución positiva o una negativa. La que tú vas a elegir es la positiva. Entonces, mira, esta frecuencia va a ser la nueva frecuencia de cruce. La nueva frecuencia de cruce. ¿Y esa dónde está? Ahora regreso al gráfico. Esa frecuencia de cruce está por acá. Está por aquí. Esta es la frecuencia de cruce. ¿Ya? Ese omega m. Esa es la frecuencia de cruce. Entonces, ahora lo que viene es lo siguiente. Tomando como referencia esta frecuencia de cruce, vas a ubicar a tu cero y a tu polo. ¿Ya? Vas a ubicar a tu cero y a tu polo. Al primer elemento que vas a ubicar es al cero, ¿no? Al cero. ¿Y con alguna condición en particular? Sí. Acá te lo dice. Está por acá. ¿Dónde está? Acá está. Para evitar efectos perjudiciales del atraso de fase, porque evidentemente hacer un compresor en atraso, la idea es de que ese atraso no sea tan grande, ¿verdad?, que perjudique el trabajo del sistema. Para evitar efectos perjudiciales del atraso de fase, el polo y el cero del compensador deben ubicarse por debajo de la nueva frecuencia de cruce. ¿Ok? Una década o una octava por debajo. Una década o una octava. Todos sabemos de que década es factor 2. Octava, ¿qué factor es? Una década más arriba es por 10. Una década más abajo es entre 10. Una octava más arriba, ¿qué factor es? Les pregunto a ustedes. Si tengo una frecuencia de 1 kilohertz y yo quiero irme una octava más arriba, ¿de qué frecuencia estoy hablando? 8K. No. Octava es factor 2, o sea, 2 kilohertz. Una octava más arriba es 2. Una octava más abajo, entre 2. Una década más arriba, por 10. Una década más abajo, entre 10. O sea, el factor de octava es un factor 2. ¿Ya? El factor de década es un factor de 10. ¿Ya? Factor de 10. Si alguien de aquí del aula conoce algo de música, esto lo usan bastante, el factor octava, lo usan bastante la gente que está metida justamente en esto de la música, ¿no? Cuando agarran tonos para poder, en este caso, ir haciendo pruebas. A ver, pruébate una octava más arriba, una octava más abajo. Ahí no hablan de décadas, hablan de octavas. Ya, ese es un factor que también se usa. Por eso, y lo he sacado también de los libros, ¿no? En el sentido de que también habla de octavas. Entonces dije, bueno, si hablan de octava, entonces habrá que traerlo para poder hacer notar a los alumnos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, de repente, década 10, octava 8, como dijo su compañera. No. Octava es 2. ¿Ya? Habla de 2, el factor 2. 2 para arriba, entre 2 cuando es para abajo. Entonces, vamos a ver. Listo. Entonces, vamos a ver. Entonces, para tú determinar después la frecuencia, ¿dónde está? 1 radian por segundo. Ya, 1 radian por segundo. Y acá tienes en este caso, por ejemplo, el 0, ¿no? ¿Qué pasa con el 0?
Ah, ya, lo que pasa es que mira la gráfica, ¿no? Pues tienes que ver esto acá. Acá está la frecuencia de cruce. ¿Quién está primero? ¿Ah? El 0. ¿Y quién sigue? El polo. Claro, el que está más cerca al eje imaginario, por decirlo así. Entonces, el 0, que es el que está más cercano a esta frecuencia de cruce, vas a ubicarla una década más abajo. ¿Ya? Una década más abajo. La década más abajo sería 1 entre 10 veces t. Para el caso particular de este ejercicio, por ejemplo, era 1. 1, esa era la frecuencia. Entre 10, 0,1. Entonces, de esa manera, ubicas al 0. Y para ubicar al polo, ¿qué es lo que necesitas? Para ubicar al polo, el polo es 1 sobre beta tau. En otras palabras, si tú observas, perdón, si tú observas, 1 sobre tau ya lo conoces, que vendría a ser la ubicación del 0. Lo que me estaría faltando es conocer el valor de beta. ¿Y cómo encuentro beta? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo encuentro beta? Esa es una recontra buena pregunta. ¿Cómo encuentro beta? ¿Dónde estás? Acá. Ahora tienes esta frecuencia, ¿ya? De 1 radián por segundo. Entonces recuerda de que tu GP', ¿ya? Tu GP' de S era igual a... Era 120 o 12, no, no me acuerdo. A 120. Era 120 entre S por S más 2 y S más 3. ¿Ya? Y S más 3. Entonces lo que voy a hacer es voy a encontrar la magnitud que tiene el GP' para esa frecuencia. Entonces voy a encontrar la magnitud del GP', ¿ya? Del GP', ahora de J omega, para esa frecuencia que has encontrado como la frecuencia de cruce, que es 1. En otras palabras sería 120 entre, sería 1, la raíz cuadrada de 1 más 4, ¿no? 1 más 4, por la raíz cuadrada de 1 más 9. De 1 más 9. Es decir, 120 entre 1 por la raíz cuadrada de 5 y por la raíz cuadrada de 10. Y al final lo que vas a encontrar es este valor. 17. 17. Ya, 17. Ujú. Ujú. Profe, acá dice que 17 es beta. ¿Por qué? Esa es buena pregunta. ¿Por qué? A ver, en alguna parte debe estar eso. En alguna parte debería estar eso. No. ¿Alguien me sabe decir dónde está eso? ¿Dónde es que yo puedo deducir esa condición? Acá dice que es beta, pero ¿por qué? Porque la cosa no es que yo te lo diga, ¿no? Es ¿por qué? No sé que este gráfico me diga algo. Nada. ¿Alguien entiende de dónde sale ese que, por qué? Porque este problema dice beta 17 para esa frecuencia de cruce. La frecuencia de cruce, la nueva frecuencia de cruce, según usted nos ha manifestado, está
más arriba, ¿no? Más arriba de donde está la ubicación de el 0 y el polo. Y usted tomó como referencia ese valor y ha ubicado al 0 una década más abajo. Pero para ubicar el polo, necesito conocer cuál es el valor de beta. Y usted dice de que eso que ha encontrado es 17. ¿Alguien me sabe decir por qué? Recuerda que esto es el GP', ¿no es cierto? Si lo quiere ver así. Ya, este es el GP', digamos así, módulo. ¿No? GP'. GP', o sea, esto es el GP'. Es el GP'. ¿Por qué esto es 17? ¿Por qué el beta es 17? Ingeniero, porque la ganancia del controlador después de acomodar va a ser 1 entre beta, A ver, aguanta. si no me equivoco. Estamos hablando de esto, ¿no? Ya. O sea, esto que está acá es la ganancia del compensador, ¿no es cierto? Ah, sí, del compensador. Y para que justo en esa ganancia, bueno, en ese punto, nuevo punto de cruce, Ajá, la ganancia de enlace abierto tiene que ser 1. Y para claro. poder lograr eso, la ganancia de la planta debería ser beta. Ajá. O sea, por algo similar a lo que habíamos visto en la sesión pasada, ¿no? En el sentido de que si acá tienes el GC' de S, y acá tengo el GP' de S, entonces, de acuerdo a este gráfico, el compensador tiene una ganancia de 1 sobre beta. Entonces, se supone que en este GP' ya estaba la ganancia, el K, con el que tú corregías la condición de error en estado estable, ¿no? Entonces, veo de que este compensador está agregando una ganancia. Entonces, para que no se altere la condición de corrección de error en estado estable, y para que ese K, digamos, cumpla esa condición y no haya, digamos, alguna ganancia extra que pueda cambiar la condición de error en estado estable, el GP' necesariamente tendría que tener ganancia de beta, ¿no? Es decir, el producto de estos dos debería ser 1. Es decir, recíprocos. Claro, ve. Esa es la respuesta, ve. Esa es la respuesta. Es decir, a partir del diagrama, ¿no? Del diagrama saco justamente esa conclusión. Por eso es que el GP', evaluado en esta frecuencia de cruce, estamos acá justamente, ¿no? Estamos justamente por acá. Evaluado en esta frecuencia de cruce, debería representar el valor de beta, porque el del compensador es 1 sobre beta. Correcto, esa es la respuesta. ¿Con quién hablo? Arias, ¿no? Sí, ingeniero. Listo, ya está, gracias. Listo, entonces esa es la razón. Por eso cuando tú evalúas el GP' en esta nueva frecuencia de cruce, ahí lo que estás haciendo es encontrar el valor de beta por la condición del compensador, ¿no? Que tengo acá. Entonces, esa es la situación. Entonces, por eso, entonces esa es la razón. O sea, yo siempre explicando, tratando de explicar por qué 17. Y ya me lo dijeron. Mira, ya me lo dijeron. ¿De cuánto tiempo? Y ahora ya me entero. ¿No? Es justamente por esto. Perfecto. Entonces, ¿qué significa? De que si este beta es mayor que 1, ¿ya? Si este beta es mayor que 1, significa de que entonces tu compensador está en atraso. Ya es atraso. En este caso es 17. Entonces ya tengo la ubicación del polo. El 0 estaba ubicado, ahora tengo el polo. Acá está. Entonces el 0 está ubicado una década más abajo, es decir, esto de acá es en la frecuencia de cruce entre 10, ¿correcto? Por eso esto es 0,1. Ahora esto es 0,1 entre el beta, que es 17, que en este caso sería 0,0
0,59, es decir, 59 diezmilésimos. Y el K sub C, que es el K del compensador, que es justamente lo que requiero, es el K entre el beta. Y este sería punto, o 118, mejor así, ¿no? 118 milésimos, ¿no? 118 milésimos. Y con eso tendrías diseñado tu compensador. Entonces, nota los valores del cero y el polo, son valores bien pequeños, ¿ya? Porque están ubicados, recuerda, están ubicados donde están en este caso los polos de tu planta, ¿no? De tu planta, y el eje imaginario, es decir, estás en esta zona, ¿no? En esta zona. Entonces, cuando certificamos la respuesta del sistema, mira, el margen de fase es de 39.5, ¿no? 39.5. Entonces, ¿pero no era 40? Claro, pues lo que pasa es que seguramente sucede algo parecido a lo de la sesión anterior, como he utilizado de ese factor de compensación en fase, que estaba entre 5 y 12 grados, y como yo he usado 5 grados, de repente usando 7, 8 grados, se arregla la situación, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, ahí estás haciendo justamente una simulación, prueba-error, por decirlo así, ¿no? Estás probando, te falta un poquito más, le agregas ese extra, ¿no? Si ya no usas 5, si no usas 7, 8 grados, y seguramente con esto ya logras el margen de fase deseado. Entonces nota de que la condición del compensador, ¿ya? Del compensador, tiene una manera diferente de trabajar en cuanto a lo que es esa forma como antes encontrabas ese FIM, ¿no? En el caso del compensador en adelanto. En el caso del compensador en adelanto, era el margen de fase deseado menos el margen de fase real o del momento, ¿no? Real, y a esto agregado un factor de compensación. Ahora es diferente. Este es para el adelanto. Ahora para el caso de atraso, ¿no? Para el caso de atraso, tú partes de acá. Partes de aquí, de menos 180 grados. Es decir, te dirige directamente al margen de fase que quieres. Por eso es menos 180 grados más el margen de fase deseado, y a este le agregas ese factor de compensación. Entonces, ahí está la diferencia entre uno y otro, ¿no? Ahora mira, no sé si hasta acá alguna consulta, observación, cualquiera que sea. Pero una consulta, usted hizo una observación que no sé si será importante o no, ¿no? ¿Puede retroceder? Claro. Ya, ahí. Usted observó aquí un detalle, ¿no? Y dijo, como beta es mayor que 1, hablo de este 17, entonces el compensador cumple la condición de atraso y con eso vas a encontrar la ubicación del polo y cero. Quiere decir que puede ser que el compensador no cumpla a pesar del procedimiento. Claro, lo que pasa es que este valor tiene que ser mayor que 1 al momento de tú verificar la ganancia del GP', ¿ya? Del GP', porque esa magnitud va a darte justamente el valor de beta. Ok, el valor de beta. Si te diera un valor menor que 1, significa de que no funciona el procedimiento para la condición de ese compensador. No funciona. ¿Y habría algún camino alternativo? No. Mira, la verdad siempre va a funcionar, ¿ya? Pero entonces, ¿para qué haces esa observación? Ya, esa observación la hago ¿por qué? Porque en el caso particular de este ejercicio, ¿no? De este ejercicio, bueno, si bien es cierto, la ecuación a la cual yo llegaba era una ecuación de segundo orden, la cual iba a tener una solución positiva y una negativa, y tú tomabas la positiva. Hay casos en los cuales tú puedes encontrar más de una frecuencia positiva. Es decir, entre comillas, pareciera de que realmente habrían dos compensadores que podrían funcionar para resolver mi problema. Y eso no es verdad. Porque solo de los dos valores de positivo de frecuencia
solamente uno es el que funciona. ¿Ya? Solamente uno es el que funciona. ¿Y eso cómo lo puedo certificar? Allá. Siempre preparado. ¿No? Ya, siempre preparado. Aquí. Mira, este es un ejemplo, ¿ya? Tienes una planta que tiene esta función de transferencia, una planta de tercer orden tipo 0, ¿ya? Tipo 0, la cual se solicita que tenga un margen de fase determinado y un error en estado estable de 0.05 para una entrada en rampa. Por lo que ya conoces, ¿no? Por lo que ya conoces y hemos visto hace un rato, para una condición de uso de rampa, necesito, y un error en este caso finito, ya que no es 0, necesito que la planta sea tipo 1, de todas maneras. Es decir, el compensador con el cual tú trabajarías sería K por tau S más 1, acá sería beta, tau S más 1, y acá tendría que haber un polo en el origen. Es decir, similar al ejemplo anterior, agregarle este polo en el origen. ¿De acuerdo? Hasta ahí yo creo que estamos claros, por la condición solicitada. Entonces, esta ganancia y este polo en el origen, después se lo agregas, ¿a quién? A la planta, los agregas. Porque en función de ese agregado, con esa ganancia y con ese polo en el origen, certificarás la condición de el margen de fase que tiene el sistema. Entonces, utilizas el problema, ahí está el compensador, mira, te das cuenta, ya tiene su polo en el origen, por la condición que hemos manifestado. Entonces, el GP', ¿no? El GP' ya encuentras el valor de K, ¿no? El GP' vendría a ser esto. Entonces, con esto, ¿qué vas a encontrar? ¿Cuál es el margen de fase que tiene el sistema? Nota que es reiterativo el pedido y el procedimiento, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el margen de fase que él tiene? Entonces, resuelves el problema, encuentras un valor de frecuencia, ¿ya? Un valor de frecuencia, de solución. Espérate, uy, creo que este no es, ¿ah? Ah, no, está bien, este es. Ya, encuentras un valor de frecuencia, que es de 2.82 radianes por segundo. Entonces, con esto certificas la fase y recontra inestable, ¿no? Recontra inestable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Encontrar ese valor angular. Acá está la forma, ¿no? Menos 180 grados, más el margen de fases deseado, más el factor de compensación, 5 grados. Menos 135. Ahora son 3 arcos tangentes, ¿no? Porque tienes que, ¿dónde estás? Tienes que el GP', el GP' de S es 120 entre S, S más 1, S más 2 y S más 3. Entonces, 135, que es esto que está acá, es menos 90, menos el arco tangente omega, o sea, omega sobre 1, menos el arco tangente omega sobre 2, y menos el arco tangente omega sobre 3. Son ellos los que contribuyen, porque no tengo ceros, solo tengo polos, por eso que todo es negativo. Entonces te queda la suma de arcos tangentes, que ya les dije, revisen ese concepto, ¿correcto? Y llegas a una ecuación de este tipo. Así como esta. Entonces llego a una ecuación de esta forma, que es una ecuación cúbica, una ecuación cúbica, pero mira, al resolver el problema, encuentro lo siguiente, ¿no? Encuentro un valor positivo y 2 valores positivos. En otras palabras, aparentemente, hay 2 posibilidades de compensador en atraso que van a satisfacer los requerimientos que tú solicitas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo certificar eso? Fácil, pero tienes que probar con cada uno de ellos. Pero tiene una lógica esto, ¿eh? O sea, no es una cuestión de decir cualquier frecuencia, ¿eh?
Mira, por ejemplo, probamos con 0.045 primero. Entonces probamos con 0.045 radianes por segundo. Entonces, esa va a ser tu nueva frecuencia de cruce. En otras palabras, omega m. Esto va a ser igual a 0,445. Si fuera solamente 1, esta es la teoría. Esta es mi nueva frecuencia de cruce. Entonces, como estamos hablando de un compensador en atraso, lo primero que vas a hacer es vas a ubicar a tu cero. ¿Y dónde vas a ubicar al cero? Una década más abajo. Es decir, tu cero, que es 1 sobre tau, va a ser equivalente a omega m sobre 10. 10 veces más abajo. En otras palabras, 0,0445. ¿De acuerdo? Y para encontrar el polo, necesito el valor de beta, porque es 1 sobre beta tau. Este 1 sobre tau ya lo conoces, que es este valor que está aquí. Te falta beta. ¿Y cómo hallo beta? ¡Ah! El Gp', la magnitud del Gp' para la frecuencia de 0,445. ¿Ok? Y esto debería darme el valor de beta, de acuerdo a lo que he visto contigo. Esto debería darme el valor de beta. Entonces, cuando tú resuelves esto, te queda 120 entre... A ver, no está la planta. La planta era esta, ¿no? El Gp' nuevamente era 120 entre S más 1, S más 2, S más 3. Listo. Entonces sería 120, acá está 120, entre omega, ¿correcto? Porque el J me sirve solamente para fase. Entonces omega, que es 0.44, estás evaluando con esto, ¿no? Omega igual a 0,445, como está acá. La raíz cuadrada de 1 más 0.445 al cuadrado. La raíz cuadrada de 4 más 0.445 al cuadrado. Más, acá ahora, 9 más 0.445 al cuadrado. Resuelves todo esto y te da 39.65, que es un valor mayor que 1. Como es un valor mayor que 1, significa de que esto es beta. Ok, esto es beta. Entonces, con esto ya puedo encontrar la ubicación del cero, perdón, del polo. Por el cero ya lo tengo identificado. Entonces el polo será 1 sobre beta tau. 0.0445 entre 39,65. Y te da este valor. Y ya también tengo el ganancia del compensador, que es K entre beta. K, que en este caso era 2, lo que se encontró hace un rato, entre 39.65 y te queda esto. En otras palabras, este es el compensador. Perfecto. Entonces, yo he probado con esta frecuencia y con la otra, probemos. Ya, probemos. Al probar con la otra, ¿dónde estás? Acá. Al probar con la otra frecuencia, aquí está. Entonces, el 0, este es el omega m, recuerda, ¿no? Entonces, ahora esa frecuencia va a ser omega m, que es 7,383 radianes por segundo. Entonces, tu 0 lo vas a ubicar una década más abajo, entre 10. Por eso es que esta es 0,7383. Y ya tengo el 0. El polo, que en este caso sería 1 sobre beta tau. Recuerda que esto de acá sería 1 sobre tau. Esto ya lo conozco. Tú ya conoces esto. Lo que te falta en este caso es el valor de beta. Ah, pues como el G', pues. Claro, pues el Gp'. Es decir, el Gp' de J omega evaluado en la frecuencia 7,383 debería darte como resultado el beta. ¿Ok? Debería darte como resultado el beta. Pero cuando tú reemplazas y resuelves, te queda esto, 0,0358. Es decir, un valor menor que 1. ¿Satisface? No, porque tiene que ser mayor que 1. Entonces, no se puede por acá. Entonces, mira, has tenido dos frecuencias positivas, entre comillas, ¿no? Aparentemente dos posibilidades de diseño de este compensador en atraso
pero realmente solamente funciona uno. ¿Ya? Solo funciona uno. Profe, una consulta, solamente como una cuestión de observación. Entonces, si yo tuviese en un problema, digamos, en el examen, algo como esto, ¿no? Y tenga que resolver, y por mi desgracia, por mi mala suerte, yo comienzo con este valor, entonces hago mi trabajo, ¿no? Y como obtengo que es menor que 1, entonces ya sé que con el otro va a funcionar. Mi pregunta es, ¿hay alguna manera de a priori saber cuál de las dos frecuencias va a funcionar? Por supuesto, pues, por supuesto. Hay una manera en la cual tú puedes saber con cuál frecuencia va a funcionar. Claro que sí. ¿Así? Claro. Mira, ve. ¿Te acuerdas la parte de adelanto, no es cierto? Mira, para regresar y para que veas cómo es con adelanto y atrás. ¿Ya? Mira, voy a regresar un rato con adelanto, lo que hemos visto el día sábado. A ver, vamos a ver con algún problema. Con cualquiera. A ver, con este, vamos a comenzar con este que está acá. Mira, en este problema, cuando tú resolvías, encontraste, por ejemplo, para lo que era la frecuencia, ¿no? Para la magnitud igual a 1, y encontrabas la frecuencia era 10,37. Entonces, míralo así, ¿eh? Acá, 10,37. Ya, 10,37. Esto era magnitud del GP'. ¿Ya? Del GP'. Entonces, para el funcionamiento del sistema, para la frecuencia que tú quieres, mira, el valor resultante, el omega m, estamos en adelanto, es 12,26. En otras palabras, a partir de esta frecuencia, para el compensador, si estamos en adelanto, la frecuencia tiene que ser mayor. Y si estamos en atraso, la frecuencia tiene que ser menor. ¿Ya? Este es, pero en adelanto, mayor frecuencia, y en atraso, menor frecuencia. ¿Ya? Menor frecuencia. Entonces, yo sé que si estoy trabajando en adelanto, necesariamente la frecuencia tiene que salir mayor que esta. Si por A o B motivos, al tú hacer tu cálculo, te sale una frecuencia menor, eso tiene un significado. ¿Y cuál es esa? Que digan, en algo te has equivocado. Entonces rápidamente me doy cuenta, hay un error. ¿Estás seguro? Vámonos con otro. Pues. Ya, vámonos con otro. Acá, por ejemplo. Ya en este otro ejercicio. Te salió que para yo poder certificar la frecuencia con la cual vas a encontrar tu margen de fase, era 9.35. Ya, 9.35. Entonces, este compensador es un compensador en adelanto. Se supone que el omega m tiene que ser mayor. ¿Cuándo salió antes? Hace un rato, 9.35. Entonces, 12.77. Está bien, porque tiene que ser mayor. Estás en adelanto. Está perfecto. Y si me hubiera salido menor, en algo te has equivocado. Revisa. Ahí lo mismo, ¿no? Frecuencia, 3,05. ¿Es adelanto? Ah, sí, ahí está el margen de fase. Esto es lo que hay que compensar. ¿No? Eso es lo que hay que compensar. Entonces, es adelanto. Entonces, te salió 3,05. Se supone que el omega m debería ser mayor. Ahí está, mira. 3,4. Mayor. Porque es adelanto. En atraso tiene que ser menor. ¿Ya? Entonces vamos ahora con atraso. Ya hay una revisada ahí para el resto. Acá está. Te sale, para la condición de análisis del margen de fase, te sale 4,5. Y el compensador, por la condición de inestabilidad, tiene que ser atraso. Entonces la frecuencia, que va a ser tu nueva frecuencia de cruce, tiene que ser menor. Entonces vamos a ver,
te sale 1. Pues. Esta era tu nueva frecuencia de cruce. ¿Antes cuánto era? Era 4.5. Ahora es 1. ¿Ya? Ahora es 1. Al otro, el sistema inestable. Ahí está, mira, frecuencia con la cual vas a encontrar el margen de fase, 1,8. Como este es un compensador en atraso, ¿no? En atraso. Entonces, tu nueva frecuencia, ¿cuánto era? 1.8. Tu nueva frecuencia es 0,56. Entonces, este es tu omega m. Es menor. Entonces, esa es la situación. Tiene que ser menor en el caso de atraso y tiene que ser mayor en el caso de adelanto. Menor o mayor respecto de quién, ¿ah? Respecto del valor de frecuencia con el cual estás analizando el margen de fase. ¿Ya? Profe, tengo otra observación. ¿Qué pasa? Mire, en este ejemplo que está acá. Acá. Mire, por ejemplo, ahorita que ve este problema, ¿no? Dice, tiene esta planta, le piden este caso V y este margen. Y encuentro que el sistema es inestable. Entonces yo entiendo lo siguiente, ¿no? Yo entiendo esto. Que, a ver, ponlo acá. A ver, yo entiendo esto. Este es 0 decibelios y este es menos 180. Que para esta condición de cruce, acá, esta frecuencia, en el caso de la evaluación de fase, él está por acá, ¿no es cierto? Que vendría a ser menos 193, claro. O sea, un margen de fase negativo, ¿no es cierto? Claro, pues inestable, margen de fase negativo. Ya. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? No sé qué tan descabellado es, ¿eh? ¿Y por qué no usa un compensador en adelanto? Compensador en adelanto. Claro, porque en este ejemplo, usted lo que quiere es que tenga un margen de fase de 40 grados, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no le agrega un compensador en adelanto tal que exista acá ese phi sub m, ¿no? Es decir, la máxima contribución tal que cumpla esa condición. Es decir, que la gráfica haga que este llegue a menos... ¿Cuánto era? 40. Que sea menos 140 grados. Es decir, al momento de yo, la gráfica de fase, al yo pasar, debería pasar por acá. Entonces, ¿por qué no le agrega un compensador en adelanto? Esa es mi pregunta. Un compensador en adelanto. ¿Verdad, no? Claro, bueno. Ya, ahora, a ver, vamos a probar, ¿ya? Me interesa eso. La pregunta es, ¿alguien me sabría decir con cuánto tendría que colaborar el compensador para cumplir esa condición, para que este margen de fase sea 40 grados? ¿Con cuánto debería contribuir el compensador en adelanto? Recuerda que para esta frecuencia, tú estás acá, en menos 193. ¿Alguien podría decir con cuánto es que tendría que colaborar ese compensador en fase? Alguien que no sea Arias, que sea otro. Profesor, Dime, ¿con quién hablo? Rojas, Hola, dime. ¿es porque el compensador no puede agregar mucha fase? Claro, entonces el compensador no puede agregar mucha fase. Ese es un punto importante. Pero digamos de que pudiese. Es más, voy a demostrar ahora que no se puede, ¿no?
Que no se puede. Justamente por eso pensar en agregarle un compensador en adelanto no sería lo adecuado. Pero mi pregunta ahorita es la siguiente. ¿Cuál sería el valor angular con que debería contribuir este compensador? Esa es mi pregunta. 58, profesor. 58. Acuérdate que esto es 13, ¿eh? Este es 193, o sea, acá tienes 13 grados. ¿Ah? Acá tienes 13. 53. Y acá tienes 40. ¿Qué es lo que quieres? Debería contribuir con 53 grados. ¿Ok? Con eso debería contribuir. Y acá ya no se usa con factor de compensación. Ah, no, sí, sí, claro. Lo que pasa es que ahora sería así, ¿no? Mira. Probando con un compensador en adelanto, ¿no? Entonces, el FISO M sería 13 más 40. Es decir, estoy sumando todo esto, ¿no? Estoy sumando todo esto. 13 más 40, es decir, 53 grados. ¿Ya? Pues acá 53 grados. Y de todas maneras tiene que ir el factor de compensación. Acá están los 5 grados. Ah, ya, perdón, la señorita me dijo 58 por esto, con el factor de compensación. Sí, profesor. Ah, ya, disculpa, no te había entendido. Ya, no te había entendido. Entonces, estaba bien. A ver, ¿cuál es tu nombre? Toledo Ceballos. ¿Perdón? Toledo Ceballos. Danae. Toledo. Ya, ¿y tu compañero, cuál era su nombre? Rojas Guamán. Rojas. Tú también tienes un notón, tienes 20 en el escrito, ¿no? Listo, ya está. Entonces, 58 grados, ¿no? 58 grados. Entonces ya sabes que con esto es el alfa, 1 menos el seno de ese phi m, entre 1 más el seno de ese phi m, en cuenta, pa. Profe, ¿sí se puede? A ver, espérate. ¿Esta frecuencia cuánto era? 0.56. Ah, no, me estoy comiendo. ¿Dónde estás? Acá está. Esa frecuencia era 1.8. 1.8. Entonces, si es adelanto, tiene que ser mayor la frecuencia. Está bien, mira, es mayor. Ah, no, entonces yo estoy equivocado. Aguanta. Borren todo. Yo estoy equivocado. 1 sobre tau, está bien. Ah, no, sí funciona. Sí funciona. Mira, ve, sí se podría utilizar un compensador en adelanto, sí funciona. No, profe, no funciona. Pero aguanta, la frecuencia con la cual tú analizaste tu margen era 1.8, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y según lo que usted me ha dicho, cuando estás adelanto, la frecuencia resultante, la nueva frecuencia, el omega m, tiene que ser mayor que eso, ¿no es cierto? Claro, pues, porque es adelanto. 3.02, pues. Está bien, pues. Sí. Pero si funciona, pues, sale todo. Aparentemente sale todo bien y aparentemente todo funciona. Pero mira, prueba este compensador con tu planta. Pruébalo. Y acá tengo la prueba, ¿no? Mira, ya tengo la prueba. Y me sale que el margen de fase es 20 grados. ¿Tú querías 20 grados? No. Yo quería 40 grados. Y un caso V igual a 5. Claro, el caso V sí lo cumple. Ya eso sí lo cumple. El problema es el margen. No lo cumple. Entonces no se puede. Ya no se puede. Si el compensador, ¿no es cierto? Si el procedimiento te dice que tienes que usar un compensador en atraso, usa un compensador en atraso. Si el procedimiento te dice el compensador en adelanto, usa un compensador en adelanto. ¿De acuerdo? Y no mezcles uno con el otro. En este ejemplo, ¿no es cierto? Y si quieres, verifícalo, ¿ya? Verifícalo, ¿no? Para que no digas, oh, de repente se equivocan en algo. Verifícalo tú si quieres, ¿ya? Agregándole 58 grados, que es los 53 más el factor de
compensación, no funciona. Ya no funciona. A pesar de que la frecuencia es mayor y que aparentemente debería, hasta ahí aparentemente está bien. ¿Ya? O sea, todo te dice que, entre comillas, aparentemente todo está bien. ¿Ya? Pero cuando tú lo pruebas, ahí te das cuenta de que realmente no funciona. Entonces, si es un compensador, la idea es esta, ¿no? Si tú analizas un problema y el problema te dice compensador en atraso, ¿ya? En atraso, usa el compensador en atraso. ¿Ya? Si el problema me dice que debo usar un compensador en adelanto, usa el compensador en adelanto con el procedimiento que te he mostrado la sesión pasada. Aunque, y acá viene el aunque, ¿ya? O sea, aquí, acá, adelanto, no, ¿ya? Adelanto no. Pero en el caso del compensador en adelanto, profe, una consulta, ahora que veo esto, lo del compensador en atraso, que usted se basa en el menos 180, ¿no? Menos 180 grados, ahí usted sube el margen de fase que quiere. ¿Y ese procedimiento también no podría servir para el caso de adelanto? Ah, adelanto. Perdón, atraso. Bueno, te voy a decir lo siguiente, ¿eh? Cuando el problema te pide compensador en adelanto, normalmente es posible diseñar un compensador en atraso también. Pero evidentemente hay una pequeña, gran diferencia entre uno y otro. ¿No? Pequeña, gran diferencia. Bueno, realmente es gran diferencia, ¿eh? Y que es, si tú utilizas en tu diseño, en el cual te pide un compensador en adelanto, usas un compensador en atraso, el sistema va a ser recontra más lento de lo que hubiera sido si tu diseño lo trabajabas con adelanto. Entonces, si tú solamente me das condiciones de error en estado estable y respecto del margen de fase, nada más que esas dos cosas, la verdad, podría funcionar con uno y con otro. Con uno y con otro vas a satisfacer estas dos condiciones. Hablo de el compensador en adelanto, que podría trabajarlo en atraso. El compensador en atraso no se puede trabajar en adelanto. Ya te acabo de mostrar por qué. Pero en el caso de adelanto, sí se puede hacer o se puede aplicar el compensador en atraso. Yo aquí he puesto algunos ejemplos en adelanto. Ya, yo particularmente dentro de lo que es el examen no voy a poner eso, ¿no? Yo lo que pondría es, si te pide adelanto, usa adelanto. Si te pide atraso, usa atraso. Pero sí es necesario que conozcas acá. Mira, por ejemplo, en este ejercicio, cuando tú resuelves para poder dar satisfacción a esta condición, esto está en el aula virtual, ya, porque la idea también que ustedes revisen estas cosas. Cuando tú haces tu análisis, entonces quieres encontrar el margen de fase, entonces para que la magnitud sea 1, encuentras la frecuencia, te sale 9.35. Con eso hallas tu margen de fase, y al encontrar el margen de fase vas a encontrar que este es menos 161,32. Es decir, el margen de fase es 18,68. Pero tú no quieres 18.7. Tú lo que quieres es 45. ¿Ya? 45. Ahí está, ¿no? Margen de fase 18,7. Entonces, necesariamente alguien tiene que agregarle una cantidad de fase. Y es el compensador en adelanto. Entonces, haces tu procedimiento para el compensador en adelanto. Lo mismo que hemos visto en la sesión anterior. Mira, frecuencia mayor, ¿cierto? Hagas el polo del 0 y tienes tu compensador. Certificas. Acá está, ¿no? No, pero querías 45. Claro, ya hablamos acerca de eso. Es por el factor de compensación. Ya, simplemente eso.
Y eso lo han certificado 2 de tus compañeros. Pero mira, yo voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a hacer lo siguiente. A ver, espérate, ¿dónde estás? Ah, ya. Este es el mismo ejemplo, solamente que en este caso has usado un factor de compensación de 12 grados, ¿no? Perdón, de 12 grados. Por eso es 45 menos 18 más 12. Pero nosotros hemos quedado, ¿cuánto? Hemos quedado 5 grados. Claro, pero esto es para certificar. ¿Ya? Le agrego y le pongo 12 grados, hago todo el procedimiento que ya conoces, y al final certificas. Mira, margen de fase 45,8. Tú querías más de 45, ahí está. Pues. Con ese factor de compensación lo puedes arreglar. Pero lo que querías plantearte era esto, ¿no? Mira, vamos a diseñarlo como atraso, como un compensador en atraso. Entonces, si es en atraso, tu referencia es 180, negativo. Será menos 180, más el margen de fase que tú quieres, más los 5 grados, es decir, menos 130 grados. Y usas el procedimiento de atraso. Entonces, menos 130, suma de arcos tangentes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Etcétera, etcétera. No me quiere pasar. Ahí está. Entonces, ahí está todo el procedimiento, un poquito largo. Y al final encuentras una frecuencia de 0.41. Está bien, es menor. ¿No? Es menor. Porque recuerda que acá tuviste... ¿Cuántos tuviste? Ahí está, 9.35. ¿No? 9.35. Entonces, si es en atraso, tiene que ser menor. 0.41. ¿Está bien? Está bien. Entonces, tu 0 lo ubicas una década más abajo. Después hayas tu polo, pero para ir el polo necesito el valor de beta. Mayor que 1, funciona. Y este es tu compensador. ¿Ya? Este es tu compensador. Entonces, no sé si he encontrado. Ahí está, mira. Margen de fase mayor de 45 grados. ¿Ok? Entonces, ¿satisface? Sí, sí, satisface, ¿ya? Satisface. Pero si yo esto lo probase, por ejemplo, con el Simulink, ¿ya? Y te pusiera los bloques y le pongo una entrada en escalón, un sistema va a ser más rápido que el otro. Evidentemente este va a ser más lento. El otro, el adelanto, va a ser más rápido. Pero satisface. Satisface la condición del error en estado estable y satisface la condición del margen de fase. Pero va a ser más lento, ¿ya? Entonces, como te decía, a ver, ¿dónde fue que lo puse? Ya ni me acuerdo dónde lo puse. Bueno, estaba más atrás, pero acá lo voy a poner. Entonces, si tú resuelves un problema nuevamente, ¿ya? Un problema. Y el problema te dice atraso. Entonces, usa un compensador en atraso. Profe, ¿podría usar aquí adelanto? No, en adelanto no funciona. Ya no va a funcionar. No va a funcionar porque no va a cumplir la condición del margen que tú quieres. Ahora, si el problema tú resuelves y te pide adelanto, la idea es, usa adelanto. Pero, ¿podría usar atraso? La respuesta es sí. Sí se puede usar atraso. Pero el sistema va a ser más lento. Evidentemente, de momento que le pones un compensador en atraso, el sistema va a ser más lento. Eso es definitivo. Pero para motivos de nosotros, ya esto lo pongo como conocimiento. Inclusive pruébalo. ¿Ya? O sea, no te quedes con la teoría que estoy haciendo, sino pruébalo. En los ejemplos que están en el aula virtual, es decir, de esta presentación, ahí están ejemplos resueltos. Hay varios, ¿eh? Que he resuelto adelanto y atraso. ¿Ok? Entonces, pruébalos. Y certifica que en el caso de solamente información relativa a error en estado estable y margen de fase, en el caso de este que está acá, el segundo, satisface a ambos, ¿ya? Tanto adelanto como atraso. Pero realmente, el compensador en atraso va a ser el sistema más lento. Entonces, si te pide atraso, no funciona en adelanto.
Si te piden adelanto, puede funcionar en atraso. Digo puede porque tampoco es el 100% de los casos que funcionan, ¿eh? Ya no funciona en el caso del 100%, pero que puede funcionar, la respuesta es sí puede funcionar. Y ahí tengo por lo menos 2 ejemplos, ¿ya? Y ahí están marcados, ¿no? Están marcados. Esto es atraso, todo lo que está atrás es adelante y tal, ¿ves? Ahí tienes otro ejemplo, que he diseñado con la parte de atraso. Es un problema de adelanto, pero está diseñado con atraso. Ya, con atraso. Y funciona. ¿Aquí cuánto piden de margen? 45 grados. Entonces, con atraso sale 46.8. Funciona. Ya, funciona. Entonces, esa es la situación. Bien, señores, no sé si hay alguna pregunta respecto a lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Alguna consulta? Bien, esta presentación ya está en el aula virtual. Ya la he cambiado respecto a lo que había del ciclo pasado, porque está un poco más actualizada. Entonces, esa la cambié hoy día en la tarde, recién, ¿ya? Entonces ya está accesible a ustedes, para que puedan verla y observarla. Entonces, con esto estamos terminando lo relativo a compensadores. Ya hemos terminado con lo que es controlados y compensadores. Lo que seguiría, que son las últimas 5 sesiones, es estrategia de control en el dominio del tiempo. Cómo con un modelo matemático en espacio de estados, respecto a una planta, yo puedo lograr ciertos objetivos respecto del funcionamiento de ella, con espacio de estados. Evidentemente, las estrategias son bastante diferentes a las que hemos visto cuando trabajamos en el dominio de la frecuencia, ¿no? O lugar geométrico de las raíces, o inclusive en lo que es los controladores P, PI, PID, ¿no? Entonces vamos a ver otras estrategias, caminos que tengo de poder encontrar o buscar cierta condición de funcionamiento de una planta, pero esta vez trabajado en el dominio del tiempo. Bien, señores, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Profesor, Dime. yo he estado viendo que usted cuando desarrolla con compensadores en atraso, el sistema es inestable. Ajá. ¿Puedo tomar como condición esa parte? Que, o sea, si tengo un sistema inestable, usar un controlador, un compensador en atraso. Claro, claro, esa es la idea. Lo que pasa es, como te decía, normalmente estos compensadores en atraso está prácticamente circunscrito a aplicación de sistemas inestables, básicamente. Otra cosa más, ver, ahora que tú me has hecho esa consulta, hago una observación, porque eso lo vi en el examen, ¿ya? En el examen que yo les puse a ustedes un problema de compensadores, ¿no? Un problema de compensadores, que me acuerdo les daba una planta, ¿no? Una planta que era, bueno, ahorita no me acuerdo cuánto era el numerador, pero era S y S más 1000. Esa era la planta. Y lo que yo pedía, en este caso, es diseñar un compensador tal que los polos dominantes tuviesen parte real menos 500, ¿no? Es decir, los polos dominantes sean menos 500 más menos un J ómega, que no sé cuánto vale. Entonces, cuando tú analizabas este problema, veías polo en el origen, lazo abierto, menos 1000. Yo sé que el lugar geométrico de las raíces, porque inclusive lo hice en la teoría, hice el hincapié, hice el énfasis, como para que la gente lo recordara, ¿no? Pasa por menos 500. En otras palabras, este polo dominante que tú quieres está en el lugar geométrico de las raíces. ¿Y esto qué significa? Que tu compensador era simplemente una ganancia, ¿no? Simplemente una ganancia K1. K-C vamos a llamar. No, K-C. Era encontrar el valor de esa ganancia. ¿Y cómo la encontrabas? Con el criterio de magnitud. Y listo, problema resuelto, ¿no? Ahí salió el problema. Claro, pero digamos que se requiera una compensación, profe. Allá. Esa es la observación. Tú no vas a requerir compensación si el valor que tú, entre comillas,
requiriese compensar está en más o menos 2 grados. Es decir, si te pido que sea 45 grados y te sale que el margen de fase, ya, el margen de fase es 44,2 grados, ahí queda. Y ahí queda. Entonces no hay que hacer nada. No es que no haya que hacer nada. Entonces tu compensador simplemente se convierte en una ganancia. Nada más que eso. Pero le falta un poco. Sí, pero no vas a compensar para 0.8 grados, para 0.6 grados. Se hace para valores cercanos al valor deseado de margen de fase solicitado. Por eso estamos quedando en más o menos 2 grados. Incluso algunos alumnos que, digamos, no recordaban este concepto de teoría, ¿qué es lo que hicieron? Agarraron un punto y usaron su criterio de fase, que también está bien, ¿no? También está bien. Claro, pero cuando usas el criterio de fase, por errores de cálculo, te salía, por ejemplo, menos 179,38 grados. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces requieres utilizar un compensador para que compense ese punto 62 grados, ¿no? No vas a compensar para eso. Y me hicieron el compensador para esto, ¿no? Para este valor angular en fase. Entonces, no, pues yo les dije en la teoría, ¿no? Yo les dije en la teoría que, a ver, ustedes mismos me lo van a decir, ¿no? Se supone que el criterio de fase, ¿no? El criterio de fase decía que esto era 2,1 por 180 grados. Pero yo les dije, ¿no? Yo les dije de que acá había un más menos que tenías que considerar. Porque por error de cálculo, ¿no es cierto? De cada ángulo y al momento de sumar hay un error, pues, y un error que se va acumulando, inclusive. ¿Cuánto le dije que iba acá? ¿Cuánto? ¿Un grado? Un grado, pues, un grado. Entonces, si fuera 179, ¿no es cierto? O 181, está dentro de ese intervalo, entonces está, pues, está. Simplemente no tienes que hacer ninguna compensación. ¿Ya? Este es para el caso del lugar geométrico. ¿Ya? Y para el caso de frecuencia, más o menos 2 grados. O sea, si tu margen de fase solicitado es 45 y te sale que el margen de fase es 46 grados, entonces está bien, pues queda. Porque estamos justamente dentro de este valor. Esto es para frecuencia. ¿Ya? Es decir, para respuesta en frecuencia. Y este es para lo que es el margen de fase, ¿no? Entonces, si el margen de fase está en una diferencia de más o menos 2 grados, entonces queda. Ya no hay que compensar en fase nada. Simplemente una ganancia. Pregunto, ¿me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Para todos. ¿Entienden lo que quiero decir con este más o menos 2 grados? Listo. Ok, señores. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Buenas noches.